Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a Fútbol Más. En este video los invito para que veamos las sequías más importantes que se mantienen hasta el presente. Abarcaremos el fútbol de clubes y de selecciones del continente europeo y americano, pasando por los torneos continentales como también nacionales. De entrada, quiero hacer la aclaración que solo consideraré sequía cuando el club o selección lleven más de 10 años sin ganar el torneo en cuestión. Veamos entonces cuántos años hace que estos clubes y selecciones llevan postergando el grito de campeones. Y al mismo tiempo, veamos qué tan cerca o lejos han estado de regresar al trono. Sin más, espero estés cómodo y lo disfrutes. Iniciemos con la Copa América, que a lo largo de sus 108 años de existencia ha tenido 8 ganadores, faltando 2 selecciones de Sudamérica por ganarla, Venezuela y Ecuador. Los únicos que no mencionaremos serán los últimos 3 campeones que la han levantado en la última década: Argentina, Brasil y Chile. Las demás 5 campeonas a continuación sus sequías. La más reciente es la de la selección uruguaya, que al lado de Argentina es la más veces ganadora con 15 títulos en el torneo. En este año cumple 13 años sin ser campeona. Posterior a su último título en 2011, han disputado 4 torneos en los que no ha vuelto a pisar al menos unas semifinales, siendo los cuartos de final la barrera psicológica impasable para ellos. La selección colombiana tiene un único título ganado en su territorio en 2001. De aquel entonces ya han pasado 23 años, en los que se han disputado 6 torneos, en 2 estando cerca, en las versiones del 2016 y 2021, donde avanzó hasta las semifinales y posterior ocupó el tercer puesto. En orden de sequía le sigue la selección paraguaya, que tiene 2 títulos, siendo el último hace 45 años, ganado en 1979. Posterior a ese lejano año, lo más cerca que ha estado de la tercera conquista fue en 2011, donde llegó a la final perdiéndola con la selección uruguaya 3-0. En la década de los 70 también fue la última vez de la selección peruana, que también tiene 2 títulos en su palmarés. 1975 fue el último grito de campeón de la blanquirroja, teniendo entonces 48 años de sequía. Posterior, lo más cerca que estuvo a la tercera fue en 2019, donde sorpresivamente avanzó hasta la final perdiéndola con Brasil 3-1. Y por último, la sequía más larga es de la selección boliviana, campeona en 1963. Lleva 61 años sin ser campeona, estando muy cerca en 1997, cuando organizó el torneo y disputó la final ante la selección brasileña perdiéndola 3-1. De las demás selecciones que no han sido campeonas, mencionar lo siguiente: Ecuador, Venezuela y Estados Unidos nunca han logrado por lo menos un tercer puesto, y la selección mexicana tuvo 2 subcampeonatos, en 1993 y 2001. La Eurocopa tuvo su primera versión en 1960 y desde entonces ha tenido 10 selecciones campeonas, 8 de estas con una sequía de más de una década, siendo las recientes campeonas las selecciones de Italia y Portugal. La sequía más reciente es la de la selección española, que al lado de Alemania es la más ganadora con 3 títulos. Llevan apenas 12 años sin ser campeones. Posterior, lo más cerca que estuvo en las 2 versiones que han pasado fue en 2020, donde fue semifinalista y cayó a penaltis con la que sería la campeona Italia. La selección de Grecia ganó su único título en 2004, cumpliendo ya 20 años de sequía. Posterior, lo máximo que ha podido lograr son unos cuartos de final en el año 2012, donde cayó frente a la selección alemana 4-2. En orden, la sequía que sigue es la de la selección francesa, que tiene 2 títulos y el último fue en el año 2000, hace 24 años. Posterior, lo más cerca que estuvo fue en 2016, donde perdió la final en su casa frente a la selección portuguesa, aquella vez por la mínima diferencia. La otra selección más veces campeona, la selección alemana, ya tiene una sequía importante de 28 años. Su último título fue en 1996 y en adelante lo más cerca que estuvo fue en 2008, donde perdió la final frente a los españoles por la mínima diferencia. Y en adelante se han organizado 8 versiones, en las que no ha vuelto a una final y le han eliminado en 3 veces en semifinales: 1992, 2000 y 2004. La República Checa ganó su único título en 1976, es decir, hace 48 años. En aquel momento estaba unida con Eslovaquia, en lo que se conoció como Checoslovaquia. La República Checa heredó ese título y desde entonces lo más cerca que estuvo fue en 1996, donde perdió la final frente a los alemanes 2-1 en tiempo extra. La sequía más importante del torneo es la de la selección rusa, que fue la primera campeona en 1960.
en aquel momento cuando aún era la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Su sequía ya es de 64 años, estando cerca del segundo título en 1964, 1972 y 1988, todos también cuando aún seguían siendo la Unión Soviética. Lo más cerca que ha estado Rusia después de la disolución fue en el 2008, donde logró llegar a las semifinales, siendo derrotada por la selección española 3-0. La Liga Argentina tiene 91 años de existencia en su era profesional, donde ha tenido 17 clubes campeones, y en los últimos 10 años ha tenido 4 campeones: Boca, River, Racing y Lanús. A continuación, veamos las sequías de los clubes que tienen por lo menos 3 ligas ganadas en su historia, los cuales, a decir verdad, no tienen sequías brutales, a excepción de solo 2. La sequía de San Lorenzo, Vélez y Newell's es de apenas 11 años. Entre 2012 y 2013 fueron campeones, y Estudiantes y Argentinos Juniors fueron campeones en 2010, teniendo 14 años sin ser campeones. Los que sí tienen una sequía importante son Independiente de Avellaneda, que lleva 22 años sin ser campeón. Su última conquista fue en 2002 y en adelante no ha vuelto al menos a ser subcampeón. Y la más larga es la de Rosario Central, de 37 años. Su última conquista fue en 1987 y en adelante ha estado cerca solo en 1999, donde fue subcampeón, finalizando a un solo punto del campeón River Plate. La liga alemana tiene 121 años de existencia, teniendo sus inicios en 1903. Su última gran reforma fue en 1961 con la creación del actual formato Bundesliga. Desde sus inicios a principios del siglo pasado, la liga alemana ha tenido 41 clubes campeones. Si hacemos el filtro de los que han conquistado como mínimo 3 campeonatos y actualmente se encuentran en primera división, esa lista se reduce a solo 6 equipos, que serán los que veremos a continuación. Del Bayern Múnich, hablar que está lejos de una sequía. Por el contrario, ganando de forma consecutiva las últimas 11 ligas. La sequía más reciente es la del Borussia Dortmund, que fue el último campeón antes del dominio del club bávaro. Título que consiguieron en 2012, lo que los hace tener 12 años de sequía, en los que han estado bastante cerca de romperla, siendo subcampeones en 7 oportunidades, incluida la del 2023, que representó la más clara de todas, donde perdió el campeonato de forma surrealista. El club que le sigue en tiempo sin ser campeón es el Stuttgart, que tiene 17 años de sequía, la última conseguida en 2007 y posterior solo se ha acercado a un tercer puesto en 2009. Luego aparecen el Werder Bremen, 20 años sin ser campeón desde el 2004, el Colonia de 46 años desde 1978 y el Gladbach, que no ha sido campeón desde hace 47 años, desde 1977. La liga brasileña tiene sus inicios en 1937, pero no fue hasta 1971 donde se empezó a jugar la Serie A en el formato que conocemos en la actualidad, el Brasileirao. Desde aquel 1937 han sido campeones 17 clubes, donde si hacemos el filtro de los equipos con al menos 4 campeonatos ganados, esa lista se reduce a 8 equipos. De esos 8 han sido campeones en la última década a la mitad: Palmeiras, Corinthians, Flamengo y Fluminense. De la anterior manera, nos quedan 4 de los grandes en Brasil que sufren actualmente una sequía importante en liga. La de menos años es la del Cruzeiro, que tiene 10 años sin ser campeón, la última conquistada en 2014, posterior en 2019 yéndose a la B y regresando a primera en 2022. La sequía que le sigue es la de Sao Paulo, campeón por última vez en 2008, hace 16 años, posterior siendo subcampeón en 2014. El club que le sigue es el Santos, última vez campeón de liga hace 20 años en 2004, recién descendido por primera vez a la segunda división. Posterior a ese 2004, Santos fue subcampeón en el 2007, 2016 y 2019. En esos 3 años, con gran diferencia en puntos con respecto al campeón. Y de los grandes brasileños, el club con la sequía más importante es el Vasco da Gama, con 24 años. Su último campeonato fue en el año 2000 y posteriormente siendo subcampeón en 2011, donde estuvo a tan solo 3 puntos de superar al campeón Corinthians. La liga inglesa tiene 136 años de existencia. Desde entonces ha tenido 24 clubes campeones, siendo el último inédito el Leicester en 2016. A continuación, veamos las sequías de los equipos más importantes de la isla futbolera. En la última década solo han quedado campeones Manchester City, Chelsea, Liverpool y el ya mencionado Leicester. Del resto, veamos sus sequías.
La menos larga es la del más veces campeón Manchester United, campeones por última vez en 2013, acumulando así 11 años sin ser el mejor de Inglaterra. Una sequía no tan larga, pero es impactante teniendo en cuenta el prestigio de los de Old Trafford. La que le sigue en importancia es otra que nos deja sin palabras. Arsenal, el tercero más ganador de Inglaterra, con 13 títulos, acumula 20 años sin poder decir campeones, desde aquella última vez que ganaron de manera invicta en 2004. Everton sigue en esta lista negra, el cuarto más ganador con 9 títulos. Su última conquista fue en 1987, ajustando ya 37 años. Le siguen el Aston Villa, el sexto más ganador con 7 títulos con una sequía de 43 años desde el año 1981. Y de los clubes importantes hay dos que tienen una brutal sequía. El Tottenham con apenas 2 títulos, siendo el último en 1961, es decir, hace 63 años, y la más brutal es la del Newcastle con 4 títulos. El último conseguido en 1927, hace 97 años, una completa locura. La Liga Colombiana en su era profesional tiene 76 años de existencia, en los que ha tenido 15 clubes campeones. En la última década, 8 de estos lo han conseguido, una variedad importante que se explica por la existencia de 2 campeonatos por año en el país cafetero, lo que quiere decir que en la última década se disputaron 20 torneos. Los 7 clubes con más ligas ganadas, ninguno tiene una sequía de más de 10 años. Once Caldas, que es el octavo más ganador con 4 títulos, tiene una sequía de 14 años. La última fue en el año 2010 y desde entonces continúa en la primera división, pero alejado de los octogonales y los cuadrangulares finales, que definen los títulos año a año, estando más cerca del descenso que de volver a ser el mejor equipo de Colombia. En orden, los equipos que le siguen con un único título son el Boyacá Chicó desde el 2008, hace 16 años, el Cúcuta Deportivo y el Deportivo Pasto desde el año 2006, hace 18 años. Y las sequías más brutales son las del Unión Magdalena desde el año 1968, hace 56 años, y Deportes Quindío desde 1956, hace 68 años. La Liga Española tiene 96 años de existencia y solo 9 clubes han sido campeones, un número reducido que muestra una diferencia de nivel abismal entre los pocos equipos que lo han logrado con los demás, aumentado en las últimas 2 décadas, donde esta lista se reduce a solo 3 equipos: Barcelona, Real Madrid y el Atlético de Madrid. La sequía menos larga es la del Valencia, último equipo campeón no perteneciente a la anterior triada. Aquella liga fue en 2004, por lo que ya tiene una sequía de 20 años. La sequía que le sigue es la del Deportivo La Coruña, campeón por única vez en el año 2000, hace 24 años. Le sigue el Athletic de Bilbao, cuarto máximo ganador de la historia con 8 títulos, pero el último fue en 1984, hace 40 años. Sevilla tiene un único título que lo ganó en 1946, teniendo una sequía brutal de 78 años. Algo sin explicación teniendo en cuenta su hegemonía en la Europa League, el segundo torneo en importancia a nivel continental en Europa. La Liga Mexicana en su era profesional tiene 81 años de existencia, en los que ha tenido 24 clubes campeones, de los cuales 10 lo han sido en la década pasada. Un número importante que, al igual que en la Liga Colombiana, se explica porque en el fútbol mexicano también hay 2 campeones por año. De los clubes con mínimo 3 ligas ganadas, tenemos 4 sequías medianamente importantes, que no llegan a los 20 años. La de Pumas, que tiene 13 años, campeón por última vez en 2011, Toluca de 14 años, campeón por última vez en 2010, y Atlante y Necaxa de 17 años, campeones por última vez en 2007. La Liga Italiana tiene 95 años de existencia. A lo largo del tiempo solo ha tenido 12 campeones. En la última década, 4 equipos han sido campeones: Juventus, el Milán, el Inter y el Napoli. Las sequías de los clubes que por lo menos tienen 2 títulos de liga en su palmarés tenemos lo siguiente. La de menos tiempo es la de la Roma, que ajusta 23 años sin ser campeona. Su última vez fue en 2001. Le sigue el otro club romano, la Lazio, con una sequía de 24 años, último título en el año 2000. Ya siguen sequías bestiales como la del Torino, 48 años sin ser campeón, última vez en 1976. La Fiorentina, 55 años sin liga desde 1969. Y la más larga es la del Bologna, con 60 años sin ser campeón, última vez en 1964.
La liga francesa tiene 92 años de existencia, en los que ha tenido 18 clubes campeones, y en los últimos 10 años ha tenido solo 3, el Lille, el Mónaco y evidentemente el Paris Saint-Germain. Teniendo en cuenta los clubes con más de 5 títulos de liga ganados, tenemos lo siguiente. La sequía más corta es la del Olympique de Marsella, 14 años sin ser campeones de liga, última vez en 2010. Muy similar es la del Bordeaux de 15 años en 2009 y la de Lyon de 16 años en 2008. Sigue la de Nantes de 23 años, última vez en 2001, y luego dos importantes, la del Saint-Étienne de 43 años desde 1981 y la más brutal, la del Stade de Reims de 62 años desde 1962. La Copa Libertadores tiene 64 años de antigüedad, tiempo en el que ha tenido 26 campeones, una variedad importante que muestra lo difícil que es ganar esta copa y la diversidad de los clubes participantes. En la última década, 7 han sido los campeones repitiendo título: River, Flamengo y Palmeiras. De los clubes con por lo menos 2 Copas Libertadores, veamos las sequías más importantes. La de menos tiempo de estos grandes sudamericanos es la de Santos de 13 años, última vez conseguida en 2011. Similares en tiempo tenemos a la de Internacional de 14 años, última vez en 2010, Estudiantes de 15 años, última conseguida en 2009, la de Boca Juniors de 17 años en 2007 y la de Sao Paulo de 19 años en 2005. Superando las 2 décadas tenemos 2 equipos, Olimpia con una sequía de 22 años, última vez campeón en 2002, y Cruzeiro de 27 años, última vez en 1997. Y superando las 3 décadas y llegando a los 40 años, tenemos la de los 3 clubes gigantes que perdieron el protagonismo en el torneo en los años 80. Nacional de Uruguay, que cumple 36 años sin ser campeón de la competición, última vez en 1988. Peñarol de 37 años, última vez en 1987. E Independiente, que ya en este 2024 cumple 40 años sin ser el Rey de América, última vez en 1984. Una paradoja teniendo en cuenta que es el más veces campeón de la competición, un récord de 7 títulos, que 40 años después no han podido arrebatarle. La Champions League tiene 69 años de existencia, tiempo en el que ha tenido 23 campeones. Una importante variedad que con los años y posterior a la ley Bosman se ha reducido a un selecto grupo de clubes de menos de la mitad de esa cifra. En la última década hubo 6 campeones, y contando únicamente los clubes que tienen por lo menos 2 títulos, tenemos las siguientes sequías. La de menos tiempo es la del Inter de Milán con 14 años, última vez en 2010. El año pasado estuvo a punto de romperla, perdiendo por la mínima frente al Manchester City. Le sigue la de el Manchester United con 16 años, última vez en 2008 y posterior finalista en 2009 y 2011, aunque de haberlas ganado igual haría presencia en este video. El Milán ajusta 17 años desde aquel 2007, posterior perdiendo todo el protagonismo, estando incluso varios años sin participación. Luego le sigue el Oporto con 20 años de sequía desde el 2004, posterior a lo máximo que ha avanzado el club portugués es a los cuartos de final. En orden siguen la sequía de la Juventus de 28 años desde 1996. Posterior, perdiendo 5 finales, frente al Madrid en 1998 y 2017, frente al Dortmund en 1997, AC Milán en 2003 y frente al Barça en 2015, lo que sin duda es una auténtica maldición. Luego tenemos al Ajax, que ya cumple 29 años sin ser el rey de Europa, la última vez en 1995. Posterior a lo máximo que avanzó fue a las semifinales de la campaña 2018-2019, donde recordemos perdió el acceso a la final en el último minuto frente al Tottenham. Luego tenemos una sequía de 44 años del Nottingham Forest desde 1980, un caso bastante random, entendiendo que este club tiene 2 títulos ganados de forma consecutiva, en apenas 3 participaciones que ha tenido en la competición. Su tercera participación fue en 1981, lo eliminaron en primera fase y jamás regresó. Actualmente por lo menos hace parte de la Premier League y ya veremos cuándo por lo menos regresa a competir a la máxima cita continental. El caso más extremo es el del Benfica, campeón por última vez hace 62 años, en 1962. Club que recordemos carga con una maldición de su entrenador de aquel entonces, Bela Goodman, quien fue despedido por la directiva por pedir un aumento de sueldo. Este entrenador dejó caer tremenda afirmación: sin mí, Benfica no ganará la Copa de Europa en los próximos 100 años.
algo que hasta el momento ha resultado cierto. Posterior, Benfica ha perdido 5 finales: 1963, 65, 68, 1988 y 1990. Y como si fuera poco, esa maldición también se trasladó a la Europa League, donde ha sido subcampeón en 3 veces: 1983, 2013 y 2014. La Copa del Mundo tiene 94 años de existencia. A lo largo de la historia han participado 80 selecciones, pero las campeonas es un grupo exclusivo de 8. De este selecto grupo, por supuesto, no contaremos a Argentina, Francia y Alemania, las recientes campeonas de los últimos 3 mundiales. Aclarado lo anterior, la sequía de menos tiempo es la de la selección española. En el siguiente mundial del 2026 serán 16 años sin ser campeona. Posterior a que el 2010, ya lejano en el tiempo, no ha podido avanzar más allá de los octavos de final. La sequía que le sigue es la de la selección italiana de 20 años en 2026. Su última conquista fue en 2006. Posterior a ese torneo, la selección italiana de forma surrealista perdió toda su autoridad en el torneo. Cayó en 2 mundiales de seguido en primera fase en 2010 y 2014 y a los últimos 2 ni se clasificó. Otro caso bastante particular es el de la selección brasileña que en 2026 cumplirá 24 años sin ser campeona del mundo. La pentacampeona continúa con esa sequía importante de títulos, también de finales, ya que la última disputada fue en aquel 2002 frente a Alemania. A la instancia máxima a la que avanzó después de su 5º título fue en su casa en 2014, donde recordemos consiguió las semis donde sufrió aquella paliza frente a los teutones en el Mineirao. Yéndonos a las sequías más brutales en la máxima competición del fútbol, tenemos la de la selección inglesa que cumplirán 60 años en el próximo mundial estadounidense. La primera y última vez la ganaron en su propio territorio en 1966. Posterior no han disputado una nueva final y solo una vez pisaron una semis que fue en 2018, donde finalizaron en 4º lugar. La sequía más brutal es la de la selección uruguaya, campeona por última vez en 1950. En el siguiente torneo cumplirán 76 años sin ser campeones. Posterior a esa conquista no han vuelto a disputar finales y consiguieron 3 veces las semis, en 1954, 1970 y 2010. En la caja de comentarios dinos por favor cuál sequía nos faltó y cuál te gustaría que se rompiera en los próximos años. Dinos también de qué equipo eres hincha y cuántos años hace que no es campeón. Como siempre te digo, sin más, nos vemos en el próximo video aquí en Fútbol Más.